usan la misma Biblia que tú, pero tuercen la verdad. Pero hoy destapamos la estrategia de los falsos maestros que operan en la iglesia. Dios te bendiga, soy tu hermano Misael RD y te doy la bienvenida a este espacio de estudio bíblico. Hoy vamos a estar tratando un tema poderoso, por eso quiero invitarte a que te quedes hasta el final, porque vamos a estar tratando el tema de los falsos profetas y los falsos maestros, algo que Jesús advirtió a sus discípulos cuando estaban en el templo. Jesús habló en el capítulo 24 de Mateo, cuando los discípulos le mostraron a Jesús las edificaciones del templo y Jesús les dijo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos se le acercan aparte a Jesús, dice la Escritura, en el monte de los Olivos, Mateo capítulo 24, y le preguntaron a Jesús que cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. Y Jesús le dijo: mira que nadie los engañe, porque van a venir muchos en mi nombre y a muchos engañarán, diciendo que yo soy el Cristo. Y si es posible, a muchos de los escogidos van a engañar. Amado, y lamentablemente estamos mirando en estos últimos tiempos, cuando la venida de Jesucristo está cada día más cerca, que muchos hermanos han sido engañados, muchos hermanos han sido desviados de la palabra de Dios. Y en este video quiero despertar tu entendimiento, quiero despertar tu conciencia. Por eso es que te invito a que te quedes hasta el final, porque sé que este estudio será de gran bendición. Así que quiero empezar leyendo en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2. Mira bien lo que dice la palabra del Señor. Pero hubo también falso profeta entre el pueblo. Es decir, hubo también, o sea que hubo, en tiempo pasado, hubo falso profeta dentro del pueblo. Como habrá entre vosotros falso maestro, esto es para el futuro, profecía, falso maestro, que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de lo cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy en día vemos como muchas personas hablan mal de los pastores, de los evangélicos, le llaman hasta comerciante. A mí mismo me han dicho que soy un comerciante, cuando yo nunca he vendido la palabra de Dios, porque yo sé lo que dice la Biblia. Yo comprendo que la Biblia me dice a mí que debo de dar por gracia lo que por gracia yo recibí. Y yo recibí la palabra del Señor gratuitamente. Jesús nunca cobró un solo centavo, nunca cobró dinero para traer salvación a la raza humana. Jesús nunca cobró dinero para sanar a los enfermos, a personas que estaban oprimidas por los demonios. Nunca Jesús cobró, amado. Y déjame decirte que hoy en día se ha levantado una ola de personas que le andan poniendo precio a la predicación de la palabra. Yo entiendo que a una persona que usted invite a predicar la palabra, usted tiene que ser generoso y darle una ofrenda, porque usted no conoce la necesidad de ese evangelista, de esa persona que viene a traer la palabra de Dios. Usted no sabe. Y es lógico y es bueno que usted le dé una ofrenda, pero no concibo una persona que cuando usted lo invita a predicar, la persona le diga a usted que tiene que darle X cantidad para él poder ir a ese lugar. Porque si lo hace de esa manera, se está convirtiendo en una persona comerciante. Y a esa persona de esa forma es que se le puede llamar comerciante. Pero lo grande es que la Escritura revela algo impactante aquí, donde dice que muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, cuando usted a la luz del día ve personas que se presenta como pastor, que se presenta como un evangelista, como una persona de Dios,
y de repente usted ve hasta en la noticia que es apresado por las autoridades, acusado de violación, acusado de robo, acusado de muchísimas cosas que nosotros vemos en la noticia. La persona que ve eso, muchos dicen, yo no creo en evangélico, yo no creo en pastor. Pero no es que los pastores sean de esa forma, porque un pastor, una gente que esté cumpliendo la palabra de Dios, que esté preocupado por hacer la voluntad de Dios, nunca se va a apretar por hacer ese tipo de cosas. Por eso la palabra empieza diciendo aquí de falso profeta y falso maestro. Luego dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Todo el que está en ese tipo de acción va a tener problemas con Dios, porque la gente sabe que Dios existe, ellos mismos lo saben que Dios es real, pero lamentablemente están utilizando el nombre de Dios en vano, cuando la Biblia dice que Dios no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano. Es tiempo, amigos, de que despertemos, de que entendamos que todo el mundo no es igual. Bendito sea el nombre de Jesús. El hecho de que usted vea una persona con un saco, con una corbata, parado en un púlpito, en un altar, predicando la palabra de Dios, eso no quiere decir que sea digno de que usted le diga pastor, porque los verdaderos hombres de Dios estamos en el anonimato, porque estamos orando. He tomado este tiempo, he creado este canal, Misael RD, Estudio Bíblico, porque quiero llevarle la verdad que usted necesita saber. Pero quiero que usted comprenda, amado, que todo lo que está sucediendo hoy en día se encuentra en la palabra de Dios. Todo lo que está pasando hoy en día, esos falsos profetas, esos falsos maestros, están en la palabra de Dios porque Jesús lo advirtió. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que cuándo sería el día y la hora en el cual él vendría nuevamente a la tierra, Jesús le dijo, mira que nadie los engañe, porque van a venir muchos en mi nombre y van a engañar a muchos. Y aquí vemos como el apóstol Pedro escribe, que quiero leerlo corrido hasta algunos versículos para que usted comprenda la verdad de esta palabra. Oye lo que escribe el apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 2. Pero hubo también un falso profeta entre el pueblo. Pedro lo sabía que hubo falso profeta entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor, que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Ve lo que dice? Con palabras fingidas. Una persona que utiliza palabra que no es real, está fingiendo ser lo que no es. Está diciendo que es un pastor cuando no lo es. Está diciendo que es un profeta, un evangelista cuando no lo es. Está diciendo que es un apóstol cuando no lo es. Amado, hay que abrir los ojos. Usted que tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene que abrir los ojos. Y cualquier duda, váyase de rodillas y pregúntele a Dios, que Dios le va a revelar la verdad, amado. Seguimos con el versículo 3 que dice, y por avaricia hará mercadería de vosotros, ya lo hemos leído, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y luego dice el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio. Es decir, si Dios no perdonó a sus ángeles que él hubiera creado, que estaban al servicio de Dios en el cielo, que un día se rebelaron contra Dios, haciéndole caso a Satanás, a Lucifer,
tomando el lado de Lucifer, se rebelaron contra Dios. Y estos ángeles fueron derribados del cielo. Hoy se les llama ángeles caídos, demonios. Y la escritura revela, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado para el día del juicio. O sea que en el día del juicio, esos demonios, esos ángeles caídos, van a estar parados delante de Dios para rendir cuenta a Dios. ¿Por qué se rebelaron contra Dios? De igual manera, esos falsos profetas, esos falsos maestros, un día van a tener que darle cuenta a Dios. ¿Por qué? Por estar utilizando algo tan sagrado que es la palabra de Dios. Por estar utilizando el púlpito, la plataforma, el altar de Dios para engaño. Cuando Jesús dijo, dé por gracia lo que por gracia recibiste. Y la gente está utilizando los falsos profetas, que no son todos. Están utilizando, lamentablemente, la iglesia como mercadería. Entonces, ¿cómo usted identifica esos falsos maestros? Cuando quieren enseñarle a usted lo que la Biblia nos dice. Jesús dijo que escudriñe la escritura, porque en ella parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Cuando usted escudriña la Sagrada Escritura, usted mismo se da cuenta, amado, que lo que usted le están enseñando, si no va de acuerdo con la Escritura, usted simplemente tiene que darse cuenta que a usted lo están engañando. Y si usted lo están engañando, esa persona que le está diciendo la Biblia dice esto, utilizando la misma palabra de Dios para lucrarse, para buscar su propio beneficio personal, y usted se da cuenta, usted simplemente tiene que salir corriendo de ese lugar. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, la palabra de Dios es bastante clara. Y la palabra de Dios es la que nos conduce, la que nos guía, en nuestro manual de vida, la que nos enseña cómo usted y yo debemos de vivir nuestra vida día a día y segundo por segundo. Así que los falsos profetas y los falsos maestros aún están dentro del pueblo de Dios, aún están esperando en la iglesia. Y por causa de ello, entonces a los verdaderos siervos de Dios, a los verdaderos pastores, lo están acusando de ser personas comerciantes, de ser personas que están utilizando la palabra de Dios con uso lucrativo, cuando la intención de Satanás es utilizar este tipo de personas, amado, ¿para qué? Para hacerle daño a la iglesia de Cristo. Pero te tengo una noticia, y es que la Biblia dice que ni la puerta del infierno van a poder prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Así que aférrate más a Jesucristo, busca más de Dios, escudriña las escrituras, ora a Dios de madrugada, busca a Dios en oración, preséntate siempre delante de Dios, y el Espíritu te va a guiar. El Espíritu de Dios te va a guiar a toda justicia, a toda verdad, y tú nunca serás engañado. Así que si este contenido fue de bendición para tu vida, amado, quiero invitarte en estos momentos a que usted se suscriba, a que lo comparta, para que esta bendición de esta palabra pueda llegar a tantas personas que necesitan de esta palabra de Dios. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.